¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a iniciar rápidamente el tema de cadena de frío, que es el tema que vamos a desarrollar en lo que viene a ser el curso de asistencia en inmunizaciones, ¿sí? Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Miss, buenas tardes, Miss. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el tema de cadena de frío en lo que es asistencia en inmunizaciones, ¿sí? Sí, Miss. Entonces vamos a definir, ¿listo? ¿Qué es cadena de frío? Si hablamos de la cadena de frío, es el sistema que asegura el adecuado transporte, almacenamiento y manipulación de las vacunas, desde su producción hasta su aplicación dentro de los rangos de temperatura establecidos para asegurar que las vacunas mantengan lógicamente su potencia inmunológica. Porque si ustedes saben que si se pierde lo que viene a ser el control de la cadena de frío, ya estas vacunas no sirven. ¿Listo? Entonces, lógicamente, su potencia inmunológica ya es como que te estuviéramos poniendo agüita, algo así, ¿sí? Entonces, no va a hacer nada en tu cuerpo. Por eso necesitamos que se mantengan bajo esta cadena de frío, lógicamente bajo este sistema, que va a asegurar, lógicamente, el adecuado, como les digo, el adecuado transporte, almacenamiento y manipulación de todas las vacunas, ¿sí? Ahora, lógicamente, vamos a ver acá qué es autonomía frigorífica, ¿listo? Si hablamos de autonomía frigorífica, es el tiempo útil que brinda el equipo de refrigeración, que son las cámaras frigoríficas para las vacunas, las refrigeradoras Iselinet y las refrigeradoras solares. Lógicamente, esto va a brindar mantener temperaturas entre 0 y 8 grados ante una interrupción de suministro de energía o falla del equipo. Ahora, cadena de frío. Si hablamos de cadena de frío, la definición de cadena de frío es el sistema que asegura el adecuado transporte, almacenamiento y manipulación de las vacunas, desde su producción hasta su aplicación dentro de los rangos de temperatura establecidos para preservar la potencia inmunológica de las vacunas. Si hablamos de la caja transportadora, como podemos ver ahí una pequeña imagen, es el elemento térmico para transportar vacunas en adecuadas condiciones de conservación, temperatura, indispensable para el envío de los establecimientos de salud en volúmenes mayores. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Miss, sí le escuchamos, Miss. Ya, eso quiero ver porque parece que... Y pueden ver, escúchame, ¿pueden ver las diapositivas? Sí, Miss, así como con pantalla grande, sí se puede ver. Ya, Sí, así, Miss. perfecto. Entonces, sigamos. Entonces, como les digo, ¿no? La caja transportadora viene a ser el elemento térmico para transportar vacunas en adecuadas condiciones de conservación y temperatura y indispensable para el envío de los establecimientos de salud en volúmenes mayores. Si hablamos de las cámaras frigoríficas,
el equipo frigorífico eléctrico para almacenar grandes volúmenes de vacunas en adecuadas condiciones de cadena de frío. Vamos a hablar de lo que es el data logger, que yo en algún momento les hablé. Como ven ahí ustedes, ese pequeño así frasquito, ese es un pequeño data logger, que es un dispositivo electrónico de registro continuo de la temperatura de uso obligatorio en todos los niveles de la cadena de frío para el control en el transporte, almacenamiento y manipulación de las vacunas en la actividad intramural y extramural. Intramural cuando lo hacemos dentro del puesto de salud o dentro de lo que es de la microred de salud o el centro de salud, y extramural cuando salimos a campañas de vacunación, ¿verdad? Cuando salimos a vacunar en periferia. Luego tenemos el inventario de cadena de frío. Lógicamente el inventario de cadena de frío es el registro documentado, estandarizado y detallado del estado de los equipos y complementos de cadena de frío con que cuenta cada establecimiento de salud. Muy bien, hablemos rápidamente de cadena de frío. Son 3 niveles. Tenemos el nivel central, regional y local. Elementos: recurso humano, recurso material, recurso financiero. Proceso logístico, tenemos recepción, disposición, conservación. Niveles de cadena de frío. Los niveles de la cadena de frío establecidos en los países pueden variar y por lo general se adaptan a la estructura de salud de cada país, ¿no? Lógicamente. Entonces, los niveles, como les digo, no son iguales en los diferentes países. En todos los países, mejor dicho. Cada país tiene, lógicamente, sus niveles según la estructura que tenga cada país, según el Ministerio de Salud. Por ejemplo, acá tenemos, como ustedes pueden ver, tenemos acá tenemos el central, el regional y el local. ¿Listo? Central o nacional, ¿no? Es el que llamamos el primer nivel central o nacional. Tiempo de almacenaje con capacidad de almacenamiento a largo plazo, lógicamente va a almacenar a 6 meses, lógicamente, que es bastante. Los rangos de temperatura, tenemos temperatura de congelación a menos 25 grados, que ahí solamente se puede conservar la vacuna antipolio oral. Y temperatura de refrigeración tenemos de +0 a +8 grados centígrados en cámaras frigoríficas para vacunas. Lógicamente, el nivel central está habilitado con cámaras frigoríficas de gran volumen para almacenar las vacunas por largos periodos de tiempo y disponen también de equipos frigoríficos para congelar los paquetes fríos, ¿no? Unos paquetitos que luego les voy a mostrar que tenemos que colocar dentro del termo cuando salgamos, por ejemplo, a las campañas de vacunación o cuando tengamos que sacar un porcentaje o tengamos que sacar una cantidad de vacunas para tenerlo en el consultorio donde voy a iniciar mi vacunación. Luego tenemos el nivel regional, tiempo de almacenaje con capacidad también de almacenamiento a lo largo plazo, 6 meses. Rangos de temperatura de congelación, menos 25 grados. Y congelador de vacunas, bueno, como les digo, solo la vacuna antipolio oral. Y la temperatura de refrigeración es +0 a +8 grados centígrados en cámara fría de refrigeración para todas las vacunas. Lógicamente, a nivel regional se localizan las regiones, lógicamente que hablamos provincias, ¿no? Lógicamente la región. Pueden estar dotadas también con cámaras frigoríficas y también disponen de equipos menores de refrigeración y congelación para congelar los paquetes fríos, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, están las cámaras frigoríficas, las grandes, ¿no? Esas de color aluminio. Y las blanquitas, que lógicamente esas son refrigeradoras ya más pequeñas, que también estas mismas las tenemos también en los puestos o centros de salud. Si hablamos del nivel local, aquí podemos verlo mejor, son las blanquitas que yo les decía, esas blanquitas las manejamos en los puestos de salud y centros de salud, porque es a nivel local, lógicamente, no vamos a abastecer a una región, no necesitamos tener tantas vacunas, solo voy a abastecer a una parte, generalmente voy a abastecer, como les digo,
solamente a una comunidad. Por ejemplo, yo trabajo en el puesto de salud Sachaca, ¿no? Entonces, si trabajo ahí, yo solamente voy a abastecer o tengo que cubrir la vacunación solamente de esa comunidad. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora, continuamos. Por ejemplo, acá vamos a ver un cuadro. Y en este cuadrito por ejemplo, vamos a ver este cuadro y en este cuadro vamos a ver las vacunas. Tenemos vacunas APO, la BCG, ¿verdad? Ahí tenemos todo un listado de vacunas, que estas vacunas, bueno, esta es una tabla que antes se conservaba de 0 a 8 grados centígrados. ¿Listo? Pero en la actualidad ya no es de 0 a 8 grados centígrados, es de más 2 a más 8 grados centígrados. Eso que quede claro, ¿listo? Según esta tablita, es una tablita antigua que antes manejábamos de 0 a 8 grados, pero ahora lo estamos manejando de más 2 a más 8 grados centígrados, ¿listo? Entonces, y me imagino que con el tiempo puede variar, ¿no? No tenemos lógicamente una temperatura establecida, ¿no? Pero por ahora es de más 2 a más 8 grados centígrados. Antes era de 0 a 8 grados centígrados, pero se hicieron estudios que mejor se conservaban las vacunas de más 2 a 8 grados centígrados y eso lógicamente ayudaba a que tenga una potencia mejor al momento de aplicar la vacuna o administrarla, ¿no? Como ustedes pueden ver, antipolio oral, la antipolio oral es de menos 15 grados a menos 25 grados, se conserva mejor, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, las cámaras, dice Nacional, cámaras frías, Almacén Nacional de Vacunas, la DARES. En regional, bueno, es la DIRESA, ¿no? La Dirección Regional de Salud. Y la red micro red local, lógicamente, ahí van a almacenar, lógicamente, almacena la microred, por ejemplo, de Sachaca, del puesto de salud Sachaca es el puesto, pero la microred es Yanaguara, ¿no? Microred Yanaguara. Entonces, la microred de Yanaguara, lógicamente, nos va a abastecer a nosotros, porque nosotros dependemos de esa microred. Y esa microred va a depender de la red general. ¿Cuál es la red general? La red es Arequipa-Cayoma, ¿no? Nuestra red. Y lógicamente nosotros pertenecemos a la Dirección Regional de Salud, ¿no? Que es la DIRESA. Muy bien, ahora, los elementos de cadena de frío, lógicamente, es recurso humano, porque las vacunas no se aplican solas, ¿cierto? Entonces, comprende el personal de salud profesional y técnico, escuchen bien, que está capacitado, calificado, comprometido y asignado al manejo de la cadena de frío, de acuerdo a su nivel de responsabilidad. Se incluye el personal de mantenimiento de almacén de seguridad y de servicio que tiene relación directa o indirecta con la recepción, manipulación y transporte de las vacunas. Entonces, ustedes como profesionales técnicos están, lógicamente, van a estar capacitados para poder lógicamente, trabajar en campañas de vacunación. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes van a vacunar? Sí. Entonces, por eso es necesario que ustedes sepan y conozcan cómo se administra lógicamente las vacunas, sí, cómo es vía subcutánea, cómo es vía intramuscular, lógicamente, entonces, cómo es vía intradérmica, porque ustedes lo tienen que hacer, ¿listo? No es que lo va a hacer, ay, la enfermera, no, ustedes son los que vacunan, porque cuando se nos va a venir, lógicamente, ahora mira, hay una emergencia muy grande en el país, ¿no? Estamos hablando, no solamente en el país, a nivel mundial. Estamos hablando de una pandemia. Cuando salga la vacuna, yo me imagino del COVID, que será el próximo año, o Dios mediante pueda salir este año, yo creo que se van a, lógicamente, vamos a tener, Dios, ¿cómo será, no? Pero si vamos a salir a campaña de vacunación para vacunar, me imagino que vamos a tener que vacunar contra este virus, ¿no? Que ha venido a afectar a todo el planeta. Infraestructura. Infraestructura.
Las áreas deben ser exclusivas y tener las condiciones técnicas apropiadas para la instalación de equipos de cadena de frío, para asegurar el adecuado almacenamiento y manipulación de las vacunas. ¿Sí? Entonces, como ya les digo, la infraestructura deben ser exclusivas y tener las condiciones técnicas apropiadas, ¿listo? Lógicamente, digamos, ¿dónde yo voy a guardar mis equipos fríos? O sea, ¿dónde van a estar mis refrigeradoras? Entonces, yo tiene que tener condiciones técnicas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde va a estar la instalación de mis como les digo, de mis refrigeradoras, ¿no? Todo eso, todo tiene que estar bien. Y vienen a supervisar ingenieros. Ingenieros vienen a supervisar cómo estamos nosotros manteniendo las refrigeradoras, si las refrigeradoras o las congeladoras están operativas o no están operativas. Ellos vienen porque nos mandan también la Dirección Regional de Salud, vienen y supervisan, porque si ven ellos que lógicamente la congeladora está malograda, no está funcionando a los grados que me está diciendo, entonces lógicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Lógicamente nos pueden venir hasta poner una sanción porque no estamos trabajando de la manera como realmente se requiere, ¿no? Porque nuestras vacunas no van a estar bien, ¿listo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado donde también vamos a tener nuestras vacunas. Seguimos, el recurso humano. Si hablamos del recurso humano a nivel nacional, bueno, vamos a hablar coordinador, licenciada en enfermería, que va a ser el responsable de la cadena de frío, el ingeniero electricista, mecánico, electromecánico, ¿no? Que va a estar listo, va a estar encargado, como les digo, del manejo del sistema de cadena de frío, porque él es el que supervisa. El técnico en refrigeración con experiencia con el manejo de equipos de cadena de frío para la conservación de las vacunas, ¿no? Luego, tenemos a nivel regional lo mismo, tenemos lógicamente el coordinador, el licenciado en enfermería, ingeniero electricista que va a estar a cargo del manejo del sistema de cadena de frío y lógicamente el técnico en refrigeración con experiencia en el manejo de equipos de cadena de frío para la conservación de las vacunas. Como les digo, es muy importante este tema de cadena de frío, porque de esto parte todo. Porque si ustedes no están conservando bien las vacunas, lógicamente, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No vamos a proteger a nuestra población. Porque si ustedes, sus vacunas están, por ejemplo, en menos o más de la temperatura que se requiere, lógicamente esas vacunas ya no sirven, están malogradas, ¿listo? Entonces, ¿qué va a suceder cuando ustedes aplican? No están protegiendo a nada, no están inmunizando a nadie. Y en esa población puede ocurrir, digamos, un contagio o puede haber un brote de cualquier enfermedad. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en esto de las vacunas para poder prevenir realmente a nuestra población de cualquier tipo de enfermedad. Y el nivel de la red es lo mismo, ¿listo? Como lo pueden observar, coordinador de la estrategia sanitaria, la red de inmunizaciones, licenciada en enfermería responsable de la cadena de frío y técnico de refrigeración con experiencia en el manejo de equipos de cadena de frío para la conservación de vacunas. Nosotros a diario, o lógicamente, nos están supervisando y tenemos que tener todo en regla. Nivel de la microred, tenemos el coordinador, licenciado en enfermería que va a ser el responsable de la vacunación, técnico de mantenimiento con experiencia con el manejo de equipos de cadena de frío para la conservación de vacunas. Y a nivel local, lógicamente, ahí estamos nosotros. A nivel local tenemos el licenciado en enfermería responsable de inmunizaciones, que es ESNI, de la estrategia, y el personal técnico de enfermería que va a ayudar, lógicamente, y va también a vacunar, ¿no? Entonces nosotros por eso les exigimos a ustedes que dominen, ¿no? Lógicamente lo que es la administración de vacunas, ¿no? Administración de medicamentos, porque lógicamente ustedes son nuestro brazo derecho para nosotros poder cubrir, lógicamente, toda una población, ¿no? Administrar vacunas. Material y equipamiento. Los equipos de cadena de frío principales y complementarios sean estandarizados de acuerdo a las recomendaciones de la OMS y UNICEF, que consideran equipos de mayor garantía y seguridad para las vacunas. Equipos principales, refrigerador, ICE, LINE, refrigerador solar y congelador de paquetes. Lógicamente, como ustedes pueden ver,
¿Listo? Ahí tenemos un refrigerador que está con tapitas azules. Ahí conservamos nuestras vacunitas. Y en la parte de abajo vamos a ver dónde se registra la temperatura. ¿Listo? Del refrigerador. Y tiene que estar, como les digo, entre de +2 a +8 grados. No puede estar ni más ni menos, pero lógicamente no es que el refrigerador va a estar +2 a +8. O sea, cuando ya esté en 7, ya, que total está en 7, no ha pasado 8. No, también tengo que tener cuidado. Generalmente ya sé que las vacunas se consideran a +2 a +8, pero tengo que tener cuidado que no baje, listo, más de lo normal y que no suba tampoco. Bueno, acá tenemos algunos refrigeradores, como ustedes pueden ver, así son nuestros refrigeradores. Acá, por ejemplo, le quitamos las tapitas azules y ahí ven las canastillas, ¿listo? Y ahí conservamos todas nuestras vacunitas. Muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, un termómetro, ¿no? Que va a estar bien. Componentes complementarios son todos aquellos indispensables para el control de la temperatura y transporte en el trabajo de campo, como por ejemplo, tenemos los termos. A ver. Listo. Entonces, como les sigo diciendo, ahí tenemos los termos. Acá tenemos, por ejemplo, los componentes complementarios. Como les dije, son todos aquellos indispensables para el control de la temperatura y transporte en el trabajo de campo, como por ejemplo, termos, paquetes fríos, termómetros y dataloya. Por ejemplo, los paquetes fríos son aquellos que ustedes ven, esos paquetitos de color blanco que tienen como una tapita, ese blanquito que está entre el termómetro y el dataloyer que les dije. Eso se llama paquetes fríos y ese paquete frío va dentro de mi termo para que se conserve mi vacuna. Y el data lawyer es este que dice Tiny Tag, ¿no? Tiny Tag, ese es el data lawyer que va a estar dentro, va a estar su dispositivo, como ustedes pueden ver, y ahí va a haber toda la lectura de la temperatura que hay dentro del termo y dentro de mi congelador. ¿Listo? Entonces, a cada rato está registrando la temperatura que hay dentro de mi refrigerador. Y cada mes yo tengo que llevarlo, lógicamente, a la microred para que la microred haga un leído en la computadora. Ese dispositivo sale, se mete a la computadora como una memoria y va a leer. Así como ustedes van a ver, va a monitorear la temperatura de las vacunas con todos los niveles de cadena de frío, así como pueden ver en el data lawyer. Tal día, digamos, 6 de agosto, a ver cuánto estuvo tu temperatura, 4.5, ya está. El día 20 de agosto, no digamos, ¿cuánto estuvo? 5, ya está. Entonces, así van a leer el registro. Entonces, nosotros ahí nos van a monitorizar. Tenemos por eso que tener mucho cuidado con esto del data lawyer, porque el data lawyer lógicamente va a registrar una ruptura también de cadena de frío. ¿Cuál es la temperatura de conservación de las vacunas en el refrigerador y en el termos portavacunas o cajas transportadoras? Muy bien. Por ejemplo, acá vamos a ver temperatura de conservación de las vacunas en el refrigerador, termos o cajas transportadoras. Por ejemplo, acá estamos viendo que acá ha tenido, por ejemplo, una ruptura, ¿verdad? Acá vemos que ha registrado el 3 de agosto, digamos, del 2011, ha registrado 0.5. Entonces ha habido una ruptura. ¿Se dan cuenta todas las rupturas que ha habido? No puede bajar de esa raya, porque en sí me dice que es de 2 a 8. Pero ahí miren cuántas rupturas ha habido. Está menos de la línea roja. Ahora dice, determinación de la temperatura de conservación de las vacunas. La temperatura de conservación de las vacunas recomendada por la Organización Mundial de la Salud en los textos es de 2 a 8 grados centígrados. Con la recomendación se prepararán lógicamente los paquetes fríos hasta hacerlos sudar. ¿Listo?
Los paquetes fríos son aquellos que les he enseñado, ¿no? Anteriormente, estos paquetitos que está entre el termómetro y ese tinita, ¿no? Que es el data lawyer. Ese es el paquetito frío. Esos son los paquetes fríos que tienen que ir dentro del termos. La Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, ante la evidencia encontrada en el estudio de monitoreo de la temperatura de las vacunas para evaluar los riesgos de la congelación en la cadena de frío, bueno, realizados en ese año, y los resultados de la introducción del data lawyer en todos los niveles de cadena de frío, donde se evidencia que durante la manipulación de la vacuna en el termo permanece por debajo de los más 2, ¿no? Lógicamente, acá vemos que ha sobrepasado, ¿no? Entonces ha habido una ruptura. Entonces, lógicamente, ahí hemos tenido una ruptura de la cadena de frío. Entonces, lógicamente, cambiar la técnica de preparación de los paquetes sudados por paquetes fríos adecuados. Hasta, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los paquetes fríos. Como ustedes pueden ver, acá la enfermera tiene un paquete frío en su mano. Retirar el paquete frío del gabinete de congelación. O sea, retiramos ese paquete frío del congelador, porque eso va a estar hielo, ese paquete frío va a estar hielo. Entonces vamos a retirar de la congeladora. Colocar los paquetes fríos sobre una superficie o mesa acanalada para facilitar la exposición del paquete frío por ambos lados. No basta solo hacerlo sudar, es necesario que el agua se mueva levemente dentro del paquete frío cuando se agita a la altura del oído. Entonces no puede estar hielo, tiene que haber ya el sonido de agüita, ¿listo? Cuando se escucha este movimiento del agua recién se coloca dentro del termo o caja transportadora según sea mayor del punto de congelación del agua, ¿verdad? Entonces ustedes, como pueden ver, después que salí de la congeladora, lo pongo en la mesa y después de la mesa recién lo voy a aplicar a mi termos. ¿Listo? Para que de esa manera esté a un nivel adecuado, esté entre más 2 a más 8 grados y lógicamente se puedan conservar mis vacunitas. ¿Listo? Tengo que tener mucho cuidado. Bueno, comportamiento de la temperatura en el termo porta vacunas con paquetes fríos adecuados, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? La temperatura de la vacuna en el termo, cómo se ha roto también. Pueden ver que del 2, ahí digamos en la fecha, a las 10 de la mañana se ha roto la cadena y hasta las 2 de la tarde. Entonces, todo ese tiempo, lógicamente, ya se han malogrado mis vacunas. Así registra el data lawyer, ¿eh? Todo tiene un registro ahí, nos monitoriza cada minuto, a cada segundo. Monitoreo de la temperatura y almacenaje de las vacunas. El monitoreo adecuado de la temperatura no solo es el control y registro de la temperatura, implica también asegurar el funcionamiento adecuado del equipo a través del cumplimiento de las siguientes pautas. Control y registro diario de la temperatura. Luego tenemos la hoja de control y registro de temperatura de refrigeración. Claro, ahí nosotros siempre tenemos una hoja de control cuando entramos al turno. Hoja de control y registro de temperatura de refrigeración. Tenemos que ver cuánto está mi paquete, o cuánto está, perdón, mi congeladora. Ah, ya, voy y veo el registro abajo, cuánto está mi temperatura y voy a ver, por ejemplo, que está a más 4. Listo, entonces pongo 4 y ahí es la hoja de control. Luego van a ver la verificación del visor en encendido, la revisión del termostato y también van a ver la verificación del visor encendido, ¿no? Que es para el registro de la temperatura del data lawyer. ¿No? Entonces todo esto ustedes tienen que tener en cuenta para poder almacenar bien las vacunitas. Por ejemplo, esta es la hoja de control y registro diario de mis congeladoras. Yo llego en la mañanita, digamos 7 de la mañana, y lo primero que hago es controlar la temperatura de mi refrigerador. Voy, veo en la parte de abajo, ya, ¿cuánto está? 4, perfecto. ¿Cuánto está? 3, perfecto. ¿Cuánto está? 4.5, ¿no? Entonces, tengo que tener cuidado, ¿listo? Cuando ustedes van a ver ya lógicamente al tono celeste o al tono lo que es medio de color sombreado, medio rosadito, ahí ya nos habla de una ruptura. Entonces, inmediatamente yo tengo que tomar una acción inmediata si la temperatura está en la sección sombreada. Inmediatamente tengo que
preparar unos paquetes en otra caja para que de esta manera pueda sacar todas mis vacunas porque se ha roto lógicamente la cadena de frío. Dice, oscilación de la temperatura. La temperatura puede oscilar abajo o arriba, entre más 5 grados a 7 grados centígrados y entre más 4 grados a 2 grados centígrados. La temperatura puede oscilar puede variar, ¿no? Por apertura de puertas, perfecto, porque he aperturado la puerta para sacar vacunas, por el ingreso de vacunas o también puede variar por el tipo de refrigerador. La temperatura debe de tener una oscilación o comportamiento homogéneo. ¿Listo? Entonces, lógicamente, como ustedes pueden ver acá el registro, la temperatura cambia, ¿no? Un día está 4.5, otro día puede estar 2.5, pero está ahí, ¿listo? No puede estar en las líneas ni celestes, ni el sombreado de color medio rosado, ¿no? No puede. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, si la temperatura, lógicamente, está entre 7 grados a 8 grados centígrados, alerta, tengo que revisar la calibración. ¿Listo? Entonces, ahí tengo que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Acá, si la temperatura está entre más 2 grados a 0 grados, también tengo que revisar la calibración. Si la temperatura es más de 8 grados centígrados y está en la zona sombreada, lógicamente hubo la ruptura de la cadena de frío, lo que yo les estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, lógicamente hay que tomar una acción inmediata. ¿Qué voy a hacer? ¿Ven esa cajita de color celeste o azul? Entonces tengo que trasladar las vacunas, lógicamente, ahí. ¿Listo? Todas las vacunas, pero no las voy a trasladar pues directamente así. Tengo que colocar los paquetes fríos alrededor del termo y ahí voy a introducir mis vacunas. Pero para esto yo tengo que ver que ese termo esté también dentro de más 2 a más 8 grados y eso lo veo con un termómetro. ¿Listo? Veo el termómetro, ¿cuánto está? Más 3, perfecto. Traslado rápido mis vacunas porque sé que ese congelador ha tenido una ruptura de cadena de frío, porque ha aumentado, está más arriba de 8 grados centígrados. Igual hago lo mismo acá, ¿no? Cuando la temperatura ha bajado en menos de 0 grados y hay peligro de ruptura, inmediatamente tengo que tomar una acción inmediata para que de esa manera no se malogren mis vacunas. Almacenamiento adecuado de las vacunas. Conocer las características de termoestabilidad de las vacunas, almacenamiento de vacunas según tipo de equipo y recomendaciones generales para almacenamiento de vacunas. Termoestabilidad de la vacuna. ¿Qué es la termoestabilidad de la vacuna? Es la cualidad que tiene cada vacuna para mantenerse estable, conservando su capacidad inmunológica intacta cuando es almacenada a una determinada temperatura y por un periodo de tiempo determinado, variando su vida útil. La vacuna más sensible a temperaturas, lógicamente, es la vacuna contra la hepatitis B, ¿no? Que se congela a menos 0.5 grados centígrados. Entonces, y la vacuna más sensible a temperaturas mayores, ¿no? A calor, es la vacuna antipolioral. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con la hepatitis B, que se congela rápido, ¿no? Que es más sensible a temperaturas bajas, y la más sensible al calor es la antipolio oral, ¿no? Que generalmente debería estar en temperaturas más bajas, pero cuando se va el calor, esa vacunita se va a echar a perder. Factores que afectan la estabilidad de las vacunas. Bueno, los factores externos que pueden afectar la estabilidad de las vacunas, la temperatura. Lógicamente, la temperatura es sin duda el factor que más puede afectar a la estabilidad de las vacunas cuando se exponen a temperaturas por encima o por debajo de lo recomendado.
En este caso se produce pérdida de su potencia inmunológica. Como les digo, ya no hay potencia inmunológica. El daño que ocasiona la vacuna tiene relación directa a la temperatura y al tiempo de exposición. Luego, otro factor externo, lógicamente, la exposición a la luz, ¿no? Porque la exposición a la luz solar, la radiación ultravioleta y la luz fluorescente puede provocar la inactivación también de la vacuna viva atenuada. Por ello, todas estas vacunas deben estar protegidas de la luz. ¿Listo? También tengo que tener mucho cuidado. Y la fecha de vencimiento, lógicamente, nos indica el momento en que la vacuna alcanza el límite aceptable para su empleo clínico y, lógicamente, pierde la actividad inmunogénica. Y esta fecha es indicada por el fabricante en el envase de la vacuna, lógicamente, ¿no? Yo tengo que estar por eso al tanto de ver la fecha de caducidad, de que la vacuna no se exponga a la luz y la temperatura, ¿no? Estar cada rato controlando la cadena de frío, que es muy importante. Y los factores internos, lógicamente conformado por los procedimientos de fabricación. Por ejemplo, tipo de cepa utilizada, técnicas de liofilización, estabilizadores, preservantes adyuvantes y los buffers, ¿no? Es un factor interno, pero generalmente los factores que más afectan la estabilidad de las vacunas son los externos, como los que nosotros podemos ver. Porque el factor interno ya parte lógicamente de la fabricación, porque los fabrican mal. Pero generalmente pasa por un control de calidad y no es muy común ese factor. Los más son los factores externos. Ay, Dios mío. Termosensibilidad de las vacunas. Entonces, acá vamos a ver la termosensibilidad de las vacunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá voy a ver la sensibilidad al calor, y la que es más sensible al calor siempre está la polio, ¿verdad? Y la que es más sensible, lógicamente, y la que es más sensible, a la congelación es la hepatitis B. Clasificación de las vacunas por su termoestabilidad. Vacunas sensibles a la congelación. Tenemos ahí, por ejemplo, la más sensible, ¿no? Y hasta la menos sensible, que es la meningococo, ¿no? La IPV. Entonces ahí vamos a ver desde las más sensibles hasta las menos sensibles. Bueno, las vacunas más sensibles al calor, ¿no? Podemos ver la más sensible al calor es la APO. Después sigue la sarampión, papel y rubiola, la SR, la antiamarílica, la BCG. Y por último tenemos la más sensible, ¿no? Es, bueno, la varicela zoster, pero la más sensible al calor es la APO. La vacuna más sensible a la luz, la fotosensible, la BCG. Luego sigue la SPR, la SR, la AMA, ¿no? Que también es una vacuna, lógicamente, que es para la fiebre amarilla, también es fotosensible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos siempre que estar alerta, mirando, ¿listo? Por eso es muy importante conocer cuáles son más sensibles al calor, cuáles son más sensibles a la congelación, cuáles son más sensibles a la luz. ¿Listo? Esto es muy importante porque la exposición de las vacunas, lógicamente, a la luz va a producir inactivación. Y estas vacunas deben almacenarse, transportarse y manipularse, protegiéndolas también de la luz. Recomendaciones generales para almacenamiento de las vacunas. Muy bien. El equipo de cadena de frío debe ser solamente para almacenamiento exclusivo de las vacunas. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas mis congeladoras, mis refrigeradoras, solamente debe ser de uso exclusivo para mí, para mis vacunas. Yo no puedo almacenar ni comidas, ni bebidas, ni medicamentos. Tampoco puedo almacenar reactivos de laboratorio, ni muestras para el laboratorio, ¿no? Entonces tengo que controlar, lógicamente, mi registro de mi temperatura al inicio y al final de mi jornada. Entré al turno, 7 de la mañana, ¡pum! Controlo mi temperatura. Salgo del turno, 7:30, ponte tú, 7:30 de la noche, 7:20 de la noche que salgo del turno, ¡pum! Registro mi temperatura y también estoy viendo que he registrado y no ha habido ruptura de cadena de frío y mi congeladora todo está bien, todo está en orden. ¿Listo? Entonces yo tengo que tener cuidado. Ahora, no puede, lógicamente, el refrigerador quedarse
desenchufado. ¿Listo? Tengo que tener mucho cuidado